En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 22, del verso 34 al 40. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos seguidores de la palabra de Dios. En este día maravilloso reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su amigo y hermano en la fe, Fausto Pelicó. Quiero enviar saluditos a Eufredina Taveres, donde quiera que se encuentre. Que Dios me lo bendiga, que Dios lo acompañe y lo protege, que Dios lo colme de muchas bendiciones. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. La invitación de cada día es para que nos sigamos formando, nos sigamos preparando para así poder conocer nuestra fe. También a Pablo Maravillas. Gracias por su mensaje, gracias por su comentario. Un mensaje de animación que nos ayuda, que nos construye a la distancia día tras día. Gracias, mi hermano Pablo Maravillas. Que Dios lo bendiga, que Dios lo colme de muchas bendiciones, lo protege donde quiera que usted se encuentre. Y a todos los nuevos suscriptores, sean bienvenidos, hermanos, amigos en la fe. Bienvenidos sean, para que juntos llevemos esta palabra de Dios a todas partes del mundo entero. Vamos a sembrar la semilla. Es el trabajo que el Señor nos ha encomendado, la tarea que el Señor nos ha dejado: sembrar la semilla de la palabra de Dios. Bienvenidos sean ustedes y gracias por apoyarnos con su like. Muchas gracias, que Dios los bendiga. También aquellos que por primera vez nos ven a través de las redes sociales, si ustedes quieren apoyar a Nueva Vida en Cristo, lo invitamos a que se suscriba. No le va a costar nada, no va a pagar. Suscríbase y active la campanita para que cuando subamos un video le lleguen las notificaciones. Así pues que en este día tenemos un mensaje muy hermoso. San Mateo, capítulo 22, verso 34 al 40. Hoy vamos a ver el mal que, según San Mateo 22, 34 al 40, nos enseña que tenemos nosotros los cristianos y que vivimos en la iglesia. Lo vivimos, lo hacemos en casa y dentro de la iglesia. El mal o el pecado se llama no amar al prójimo. No amar al prójimo. Fíjese bien. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que no nos amamos ni nosotros mismos. ¿Cómo vamos a poder amar al prójimo? ¿O cómo vamos a poder amar a Dios? Si ni nosotros mismos nos queremos, ni nosotros mismos nos amamos. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos amáramos, no hiciéramos lo que el mundo nos dice. No hiciéramos lo que el pagano nos enseña. ¿Han visto ustedes o lo han vivido en carne propia cuando dice el mundo: fúmate un cigarro y verás qué bien se siente? Y el hombre obedece al mundo, obedece al pecado. Tómate una cerveza y verás qué bonito, qué alegre se pasa. Y el hombre obedece. Eso es no amarse. Porque el que se ama a sí mismo no se hace daño. ¿Por qué no se hace daño? Porque sabe que su cuerpo
es templo vivo del Espíritu Santo. Y es por eso lo encontramos allá San Pablo en Primera de Corintios, en su capítulo 6, en su verso 19. Ahí lo enseña. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo? Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Entonces, si nosotros nos amamos, no deberíamos de hacernos daño. No deberíamos de obedecer al mundo metiéndonos drogas, cerveza, licor, cigarros, prostituyéndonos de tal manera que el mundo quiere que nosotros vivamos. Y hoy el Señor dice, fíjese bien lo que el Señor dice en su palabra, que cuando nosotros nos amamos, vamos a amar a nuestro prójimo y vamos a amar a Dios. Mucha gente dice, yo amo a Dios, yo hago sacrificio, yo me sacrifico por Dios porque lo amo. Pero no es así. Si es que la persona amara a Dios y ofrece su sacrificio por Dios, entonces ¿por qué no ama al prójimo? ¿Por qué critica? ¿Por qué hace tantas cosas en contra del prójimo? Lo puede ver sufriendo, lo puede ver enfermo y no lo ayuda. Entonces, ¿por qué decimos que amamos a Dios y al prójimo no? Somos unos mentirosos. Fíjese que la palabra del Señor dice, cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Maestro, conocedor de las leyes de la palabra de Dios, quiso poner a prueba, fíjese bien, quiso probar al maestro, y eso también lo hizo Satanás. Satanás allá en Mateo, en su capítulo 4, en su verso 1 en adelante, dice que cuando Jesús salió del desierto, dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. O sea, también Satanás trató de tentar al Señor. Y por eso en el verso 4 dice, en el verso 3, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo el maestro trata de probar a Jesús. No solo el maestro, no solo el fariseo, sino también Satanás. El mismo Satanás trató de probar al Señor. Entonces, ¿qué le dice? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo está viviendo el cristiano? El que conoce de la palabra, aquel que participa en la iglesia, aquel que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo vive el cristiano? El Evangelio dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué hace hoy el ser humano? Primero ama a todas las cosas. Ama a su mujer, ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a sus padres, ama a su suegra, ama a todos los placeres de la carne. Si hay tiempo todavía, hay un espacio todavía, es para Dios. Estamos viviendo al revés, al contrario. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el hombre ama todas las cosas terrenales. En lugar de amar a Dios, hace el contrario de las cosas. Ama su trabajo, ama sus placeres, ama el campo de fútbol, dedica su tiempo a eso y a Dios cuando quiere.
si es que quiere, y si no, no cree en Dios. Pero, ¿qué pasa? Dice, este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Sabe cómo lo dice San Juan? Primera carta de Juan, en su capítulo 4, en su verso 20. Nos sale diciendo, primera carta de Juan, capítulo 4, en su verso 20, dice: si uno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si verdaderamente amo a Dios, debo de amar al prójimo. Pero ¿qué pasa? Odiamos al prójimo, andamos peleando con los vecinos, andamos peleando con la suegra, andamos peleando con los cuñados, andamos peleando con la mujer, con la esposa, con el esposo, con el marido. Y decimos amar a Dios. Entonces, ¿dónde queda eso? Dice, si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? ¿Cómo? Dígame usted, ¿cómo podemos amar a Dios quien no vemos y al prójimo al quien vemos no lo amamos? Y Gálatas capítulo 6, en su verso 7, San Pablo a los Gálatas dice, no se engañen, no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. Usted no puede engañar a Dios. Usted no puede decir, yo amo a Dios, pero odio al prójimo, odio a mis vecinos, odio a todos, les hago problemas, les hago la vida imposible, ando criticando de ellos, ando metido en el chisme de ellos, ando haciéndole la vida imposible a los demás en lugar de ayudarlo. Recuerde usted Mateo 25, 31 en adelante. El examen final: tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me hospedaste en tu casa, tuve sed, me diste de beber, andaba desnudo y me vestiste. Las obras, fíjese bien, obras. Eso es lo que el Señor pide que nosotros verdaderamente, si en nosotros amamos a Dios, debemos de hacer obras en Él. No debemos de andarlo juzgando, no debemos de andarlo criticando, porque ese trabajo le pertenece a Dios. Ese trabajo es de Dios, el juzgar y dar a cada uno según lo que uno ha merecido, es Dios. Por eso dice San Pablo, no se engañen, nadie se burla de Dios, al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Si usted quiere seguir engañándose y creyendo que usted va a engañar a Dios, sígalo sembrando en su carne, porque de la carne va a cosechar corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Por lo tanto, no se engañen, dice Pablo. Nadie engaña a Dios. Nadie. Entonces, por eso el Evangelio es claro en decirnos que debemos amar al prójimo como a ti mismo. El segundo, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasa? Que no lo estamos haciendo. Y por eso, mire, cuando uno murmura de los demás, ¿sabe qué dice el mismo Gálatas? El mismo Gálatas en su capítulo 5, Gálatas capítulo 5, en su verso 15 dice, no debemos murmurar de los demás. Gálatas 5, 15 dice así, pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos.
Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado. Se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. No es bueno que andemos criticando, que andemos murmurando, que andemos juzgando, porque eso no es lo que el Señor nos pide en su palabra. Debemos amarnos, ayudarnos, decía Mateo 25:31, ayudarnos en hacer obras. El Señor dice, todo lo que hiciste con aquellos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por lo tanto, no se engañen, dice Pablo. Nadie se burla de Dios. Nadie. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es lo que hoy el Señor nos invita, es lo que el Señor hoy nos pide que nosotros hagamos. Por eso, en primera de Juan capítulo 3, en su verso 7 dice, hijitos, primera de Juan capítulo 3, verso 7. Mire cómo lo dice la primera carta de Juan. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo, como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo pecó desde el principio. Es lo que hoy nos enseña la palabra del Señor. Nadie se burla de Dios. Y por eso primera de Juan capítulo 3, verso 7 dice, hijitos, hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. No nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por lo que el mundo dice. El mundo te presenta cosas nuevas, cosas recientes. Debemos de tener cuidado. Porque hoy el Señor viene a decirnos cómo nosotros, fíjese bien, podemos preparar nuestra vida. Cómo nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Primero es Dios. Primero es Dios y después las cosas. Y hoy el mundo, primero son todas las cosas del mundo y después es Dios. ¿Cómo ven ustedes, queridos amigos y hermanos en la fe? La invitación es para que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Pongamos a Dios en primer lugar porque la palabra nos dice que en cambio quienes pecan, el desobediente, aquel que no obedece a Dios, aquel que se deja llevar por la carne, aquel que se deja llevar por el mundo, aquel que no se ama a sí mismo, no puede amar a Dios, mucho menos va a poder amar al prójimo. ¿Cómo? Si ni él mismo se ama, ni él mismo se quiere, porque según hace daño a su propio cuerpo, el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Templo. Por eso en 1 Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Porque todas las cosas tienen un lugar. La comida es para el estómago, dice, y el estómago es para la comida. Ustedes pueden seguir leyendo 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero que no todo me conviene. O sea, debo de reflexionar, de pensar, porque es Satanás, el diablo. Fíjese bien, en cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Y es por eso que nosotros no podemos dejarnos llevar por el pecado. Debemos amar a Dios, debemos estar con Dios. Y por eso, un maestro en Lucas capítulo 10, verso 25, un maestro, fíjese bien, quiere hacerlo tropezar a Jesús. San Lucas capítulo 10, verso 25. Vamos a San Lucas capítulo 10, verso 25. Un maestro de la ley quiere hacer tropezar a Jesús. San Lucas 10, 25 nos enseña así. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo,
Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Y empezó Jesús a enseñarles aquella enseñanza. Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Y al final un samaritano lo levantó, lo cuidó, lo llevó a un posadero y pagó por él para que lo curara. Ese es el prójimo. Ese es aquel hombre, aquella persona que está cerca, el siguiente, aquella persona que te ayuda, aquella persona que te aconseja, aquella persona que te apoya, aquella persona que está contigo en lo bueno y en lo malo, aquella persona que te dice, estás haciendo lo malo, por favor haz lo bueno, aquella persona que te dice, estás en lo bueno, te felicito. Ese es tu prójimo. Y por eso hoy el Evangelio nos enseña, fíjese bien, por eso San Mateo capítulo 7, en su verso 24. San Mateo 7:24 nos enseña que todo aquel que escucha la palabra y lo pone en práctica, oiga, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. El hombre sabio es aquel que escucha las palabras y las pone en práctica. ¿Usted ha puesto en práctica la palabra del Señor? ¿Ustedes están practicando la palabra del Señor? Los felicito, porque eso es lo que hoy nos invita a que nosotros vivamos. El Evangelio hoy nos enseña a amar a Dios. Escuchar la palabra y ponerlo en práctica es amar a Dios, amar al prójimo, amarse a mí mismo, quererme a mí mismo y poder ayudar al que lo necesita, ayudar a aquel que está en los vicios, aquel que está en las calles, aquel que está en los hospitales, aquel que está en la cárcel, porque el Señor dice, a todos aquellos quienes hiciste, los ayudaste, a mí me hiciste todo eso. El examen final de Mateo 25:31. Y es por eso que nosotros, la invitación es a que nosotros no solo nos sacrifiquemos con palabras, no. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dice. El mismo Señor dice que nosotros no podemos hacerlo solamente de palabras, no, sino que también debemos hacerlo con hechos, con obras, fíjese bien. Allá San Pablo a los Colosenses en su capítulo 3. San Pablo en Colosenses capítulo 3, en su verso 13 dice, sopórtense unos con otros. Sopórtense. Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice, sopórtense unos a otros. Colosenses 3:13. Dice así, sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja con otro, como el Señor los perdonó a su vez, hagan ustedes lo mismo. No, en lugar de criticar, en lugar de juzgar, decía, ese trabajo es de Dios y nosotros no podemos hacer eso. En lugar de hacer eso, debemos perdonar. Debemos pedir perdón y perdonar al quien nos haya ofendido y pedir perdón a quienes nosotros lo hayamos ofendido. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor. Entonces, dice en Mateo 6:14, ¿qué pasará
Mateo 6:14 dice, ¿qué pasará si yo no perdono? ¿Qué es lo que pasará? Mateo 6:14 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Tampoco el Señor. Tampoco. Por eso San Mateo 7:24 dice que aquel hombre sabio y prudente es aquel que al escuchar la palabra lo empieza a vivir, lo empieza a poner en práctica. ¿De qué cuesta? Cuesta. Es un esfuerzo, es un sacrificio, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pongámonos en las manos de Dios para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé su Santo Espíritu, para tener esa fuerza y poder perdonar a todos aquellos hombres y mujeres que nos ofenden, porque si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre Celestial nos perdonará. Tampoco. Por eso San Juan en su capítulo 13, en su verso 34 dice, fíjese bien, es un mandamiento nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Porque está sin estrenar. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Entonces, ¿por qué San Juan 13:34 nos dice que es un mandamiento nuevo? Es un mandamiento nuevo porque está sin estrenar. Porque no hemos podido amar al prójimo. Decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, y al prójimo que lo vemos, lo odiamos, criticamos de él y decimos muchas cosas más. Ustedes saben, ustedes han oído, ustedes han visto de aquellos que se contradicen y son cristianos y se llaman ser cristianos y creen en Jesús, predican la palabra del Señor. ¿Cómo la ve? ¿Dónde estamos entonces? ¿Qué estamos haciendo? De nada nos sirve decir que somos cristianos, porque si decimos que amamos a Dios y odiamos al prójimo, de nada sirve. Por eso, la palabra del Señor es para que nosotros hoy nos fortalezcamos, para que nosotros hoy nos alimentemos. Dice Ezequiel capítulo 3, verso 1, que primero tenemos que alimentarnos, tenemos que comer, tenemos que agarrar las sagradas escrituras, ponernos a estudiar para poder formarnos, conocer y llenar nuestro estómago. Dice Ezequiel, Dios le envió a comer del rollo para que después fuera a hablar a su pueblo. Hoy el Señor nos invita a estudiar, a seguir formándonos, a seguir preparándonos para conocer nuestra doctrina, la doctrina de la Iglesia Católica, aquella doctrina que Jesús dejó a sus discípulos, aquella doctrina que Cristo nos ha dejado en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Tenga cuidado porque hay muchas doctrinas que según se llaman ser de Cristo, pero que no son. Son doctrinas de hombres. Son doctrinas que no son de Jesucristo. Y eso debe de tener mucho cuidado usted, hermano o amigo, que nos escucha y que tiene la oportunidad de poder estar en este video de Nueva Vida en Cristo. Es así como hemos llegado al final de este video, saludándolo siempre
y pidiendo a Dios que Dios los guarde y los protege a todos ustedes donde quiera que estén. Que Dios derrame su bendición y que les dé todo lo que según su buen corazón desea. Que Dios nos guarde y nos protege en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.